Muy buenas tardes a todos. Van a disculpar por la ronquera. No es que he estado cantando, sino que lamentablemente el clima está complicado. Yo normalmente hago una presentación con PowerPoint y animaciones y todo, pero hoy te dije, vamos a hablar nada más. Vamos a conversar un poquito con esta comunidad educativa con la cual compartimos todos, ¿no?, el compromiso de avanzar, ¿no?, todos juntos, ¿no?, en darle la mejor educación que podamos a nuestros chicos. La pregunta que yo me quiero hacer, para poder ordenar algunas ideas, es ¿qué queremos lograr en educación? El logro final, yo creo, del esfuerzo de toda la comunidad educativa es que más estudiantes peruanos sean felices en las escuelas, que más estudiantes tengan una experiencia que les permita formarse como ciudadanos libres, con confianza en sí mismos, solidarios y dueños de su propio destino. Ciudadanos del mundo que sean capaces de adaptarse a un entorno incierto y cambiante. Y ese es el objetivo de cada maestro, de cada director, de cada escuela, del ministerio. Ahora, medir cuándo logremos eso, cuándo vamos a poder lograr eso, va a ser muy difícil, ¿no? Y nunca vamos a estar satisfechos, ¿no? Siempre van a haber nuevos retos. Somos menos malos en medir otras cosas, ¿no? Medimos mejor algunos indicadores de resultado, como la comprensión lectora o el razonamiento matemático. Algunos critican que les demos importancia, pero yo veo indispensable saber si nuestros chicos comprenden lo que leen, pueden interpretar y entender textos, y si logran usar las matemáticas para resolver retos básicos de la vida diaria. Más aún, han habido progresos en los últimos años en esos aprendizajes. La tendencia es la correcta. Estamos avanzando con la dirección correcta, pero estamos muy lejos de donde debemos estar. 27% en nuestros logros en matemáticas, 50% en comprensión lectora, cifras claramente mayores a las que teníamos hace unos 10 años, pero lejos de lo que necesitamos. Y en la secundaria, la brecha entre donde estamos y donde debemos estar es gigantesca, ¿no? Nuestros logros ahí son 10% y 15%, ¿no? Y son el reflejo de una muy baja inversión en secundaria en las últimas décadas. Pero comprensión lectora y matemáticas no son los únicos aprendizajes que importan. Están otras áreas críticas del conocimiento como la ciencia, la historia, las artes, los idiomas, la actividad física. Pero además no queremos que nuestros niños tengan solo conocimientos en esas materias, sino, más importante aún, que sepan investigar, que sepan comprender, entender procesos, formarse una opinión alrededor de estos conocimientos y sean capaces de aprender por sí mismos. Un chico feliz es aquel que tiene un conjunto de experiencias creativas, formadoras y estimulantes en la escuela. Eso es lo que queremos en la educación. Pero si eso es lo que queremos, ¿cómo lograr lo que queremos? Necesitamos muchas cosas. Necesitamos maestros cada vez más efectivos, directores líderes y autónomos. Necesitamos cerrar una gigantesca y dramática brecha en infraestructura, que la calculamos en 70.000 millones de soles, y que palidece respecto de los 3.500 millones que gastamos cada año, cifra que es muy grande, pero que palidece respecto al tamaño de la brecha que tenemos. Necesitamos universalizar programas que ya se han iniciado, como la jornada escolar completa, ¿no? Que por fin tengamos escuelas en las cuales los chicos no tengan medio turno, ¿no?, sino tengan un modelo pedagógico nuevo en el cual están hasta las 3 de la tarde, ¿no? Y además la escuela es parte de su vida, ¿no?, durante buena parte del día. Tenemos que seguir incrementando la cobertura de la educación inicial, los programas de educación intercultural bilingüe, la atención a chicos con alguna discapacidad. Son una multiplicidad de frentes en los que tenemos que trabajar. Y en todos esos frentes estamos avanzando, como parte de una reforma en la que hemos estado dando ya muestras como país de que tenemos una política de Estado, invirtiendo cada vez más recursos financieros en educación en 4 líneas estratégicas, que ustedes me las deben haber escuchado ya: docentes, programas pedagógicos, infraestructura y gestión. Pero no quiero ir en esas 4 líneas estratégicas y ver
cuánto hemos avanzado ahí y qué es lo que tenemos que hacer en cada una de esas líneas. Déjeme centrarme en la gente, en el maestro, en el director. Primero, los maestros, que como decía en una de las conclusiones, ¿no?, es un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. La educación de un país es tan buena como son sus maestros. Su progreso, el progreso educativo, es por la mejora en la calidad del trabajo de los maestros. Y ya hemos empezado el camino de tener una carrera meritocrática, una carrera en la que el esfuerzo, el desempeño, el talento son los principales determinantes del progreso profesional del maestro. No es una tarea que ya se ha completado, pero se está avanzando. Quienes hoy ya son maestros en la carrera pública ya tienen la señal que su desarrollo profesional depende de su esfuerzo. Miles han ascendido en función en evaluación o han recibido bonos relacionados al desempeño en sus escuelas. Sus salarios se han aumentado, pero todavía están muy lejos de donde deben estar. El salario de un maestro ha incrementado un poco más de 40% en los últimos 5 años, pero a pesar de ese incremento, el promedio llega solo a 2.000 soles. No podemos ser un país desarrollado, un país de la OECD, ¿no?, si tenemos maestros que tienen esa valoración social. Y otra manera de verlo es si nosotros pensamos en dónde están los maestros cuando los comparamos respecto de otros profesionales. En el Perú están en el 30% inferior. En Chile están en el 50%, están en la mediana. En Corea o en Finlandia están en el percentil 70 u 80. El dinero no es todo, pero eso es solamente un indicador, ¿no?, de la valoración social que tiene el maestro en distintos países. Entonces, en eso tenemos que seguir avanzando, en esa carrera meritocrática en la cual hemos estado trabajando. Pero también tenemos que darle mejores oportunidades al maestro de desarrollo profesional. Por eso estaremos lanzando un Servicio Nacional de Formación de Docentes y Directores, que nos permitirá ser mucho más eficientes en dar a los docentes de nuestras escuelas un apoyo acorde con sus necesidades y sus demandas. Pero trabajar más y mejor con los maestros que hoy día están en el aula no es suficiente. Tenemos que seleccionar a los mejores para que ingresen a la carrera magisterial, en particular para que ingresen a la carrera pública. Ya se ha iniciado este proceso a través de concursos de nombramiento docente muy exigentes y retadores, que aseguran que quienes entran a la carrera docente pública sean los mejores. Este año ha iniciado su trabajo en las aulas 8.000 docentes que han sido nombrados y entraron efectivamente a la carrera pública, pero postularon 200.000 en ese proceso. Postularon 200.000 profesionales que dieron una prueba escrita, de los cuales se seleccionaron a 35.000, y esos 35.000 luego dieron otro proceso de evaluación que incluía una evaluación en el aula, y de esos 35.000 se seleccionaron finalmente 8.000. 8.000 de 200.000, es una tasa de 4%. Tan exigente como las mejores universidades del Perú. Se debe así ir dando paulatinamente la señal que la carrera docente es una carrera difícil y exigente, que se necesita un conjunto de cualidades para poder estar al frente de nuestros niños y jóvenes, pero al mismo tiempo dar la señal que es una carrera valorada por la sociedad, y valorada no solo por ese prestigio social intrínseco, por la labor crucial de construcción de las capacidades de la nación que tiene el maestro, sino valorada, como dije, económicamente. Por eso, cuando hablamos del ingreso a la carrera docente, se inició la política de dar un bono de entrada a la carrera de 18.000 soles, que ha sido otorgada, ¿no?, a un grupo de estos docentes que efectivamente acaban de ingresar a la carrera magisterial. Pero ahí está también la importancia de incrementar el piso salarial de los docentes y además de facilitar el ascenso de los maestros a lo largo de su carrera, para que no se demoren, como es hoy día en la ley, 30 años para poder llegar a la escala más alta. Además, nos importa que puedan ascender antes a ser director, si es que tienen el talento para hacerlo, ¿no? Como voy a hablar en un rato, ser director implica un conjunto de cualidades y características que pueden ser distintas, ¿no?, a la de ser un excelente maestro de aula.
Hoy día solamente se puede ascender a ser director a partir de la 4ª escala. Queremos flexibilizar eso. Todas estas modificaciones que he mencionado requieren cambios en la ley y estaremos presentando al Congreso una propuesta en las próximas semanas. Pero siguiendo hablando de los maestros, hay otra tarea más que es crucial, complementaria también, y que es atraer a los mejores para que estudien educación, estableciendo requisitos cada vez más exigentes para seleccionar a los que van a estudiar pedagogía y además formarlos de manera eficiente en las universidades y en nuestros institutos pedagógicos. Ahora, necesitamos adelantar ese filtro. No es solamente el filtro de quienes entran a ser docentes, sino es el filtro de quienes son seleccionados para estudiar la carrera docente. Esos jóvenes que hoy deciden estudiar para ser maestros tienen que saber que están adquiriendo una responsabilidad inmensa y que en sus manos, luego de que se formen, va a estar el futuro del país. Y en ese sentido ya se han iniciado algunas acciones. El Estado peruano otorga ya una beca, la beca Vocación Docente, a aquellos jóvenes de la secundaria que están entre los mejores de la clase. Si eres de los mejores y tu sueño es ser maestro e ingresas a una de las mejores universidades, la sociedad peruana tiene que apoyar ese sueño. Vamos a actuar además en 2 campos adicionales: mejorar la calidad de los institutos pedagógicos y cambiar cómo formamos al docente. Si queremos que nuestros chicos hoy día, los estudiantes en las escuelas, adquieran competencias y no solamente contenidos, los docentes deben ser formados con esa misma lógica. Y queremos además, no solamente trabajando con los pedagógicos, sino trabajando con las universidades, persuadirlos, ¿no?, a que ellos sean más exigentes. No les puedo decir muchos a las universidades. Las universidades son autónomas. Las universidades deciden qué dictan, cómo lo dictan, qué carreras escogen, quiénes dictan, pero las universidades tienen la gran responsabilidad de formar a estos docentes que van a estar conduciendo, ¿no?, la vida, ¿no?, influenciando la vida de nuestros chicos. Entonces, lo que sí les queremos pedir y queremos persuadir a las universidades a que eleven el nivel de exigencia para ingresar a la carrera de pedagogía, carrera que lamentablemente tiene hoy el lastimoso privilegio de ser una de las más fáciles para ingresar en muchas de nuestras universidades. Eso debe de cambiar. Quiero mencionar ahora algunas características que yo creo que los maestros tienen que tener y que no necesariamente todos nuestros maestros tienen. Déjame centrarme en 3 cosas que yo quisiera ver en nuestros maestros. Nuestros maestros deben ser facilitadores, nuestros maestros deben ser alfabetos digitales y nuestros maestros deben ser mentores. Ahí a veces uno recuerda ese rol que también tiene que tener un padre respecto a sus hijos. En primer lugar, facilitadores. Les cuento. Daniela, y esa es Daniela, me acuerdo de ella porque además era bastante más bajita que yo, lo cual es todo un récord para Daniela. Yo estaba el sábado pasado en un concurso de debate. Daniela estaba en el equipo que ganó un concurso de debate entre escuelas públicas y privadas. Y Daniela, que es una chica ya del 5º de media, de un colegio privado aquí en Lima, me dijo que le gustaba un profesor que no les enseñaba, sino que era un profesor que les hablaba de un tema, que los hacía investigar y que luego ellos tenían que explicar y debatir sobre lo que habían encontrado. En verdad, Daniela me estaba explicando lo que era un currículo por competencias, que ya tenemos, pero también me dijo que no todos los profesores eran así. Le gustaba un profesor que era así, era su profesor favorito. Y efectivamente, Daniela tiene razón. Los maestros ya no pueden ser proveedores de información, sino que tienen que pasar a ser facilitadores en el aula que permitan que los alumnos adquieran competencias matemáticas que les permitan aplicar herramientas en diversas situaciones, competencias lingüísticas, la competencia de aprender a aprender, por ejemplo. Pero este es un reto grande para nuestros maestros, pues requiere que, en primer lugar, tienen que tener un conjunto de conocimientos y tienen que tener un manejo de contenidos, ¿no?, porque las competencias no se van a adquirir en el aire.
Pero además tienen ellos mismos que tener esas competencias que queremos queremos que también nuestros chicos tengan. Y además tienen que saber cómo compartir y transmitir esas competencias. Entonces, ese es un trabajo muy complicado, pero eso es lo que le pedimos a nuestros docentes hoy día. Eso es lo que le tenemos que pedir. Esa interacción docente-alumno que es rica y compleja, en la que el alumno adquiere una competencia a lo largo del año, en la que los alumnos son además muy heterogéneos, ¿no? Y cada alumno avanza distinto, esa interacción no existe todavía en muchas de nuestras escuelas. Aquí tenemos una oportunidad como país a través de la implementación del currículo nacional. El desarrollo de este currículo, que la mayor parte de los que está en esta audiencia conoce bien, ha sido un proceso largo y es probablemente una tarea permanente. Pero hemos llegado a un hito en el que tenemos hoy día un currículum por competencias más sencillo, más fácil de seguir por los docentes, no fácil, más fácil, nada más he dicho. Y al mismo tiempo más diversificado, porque incluye arte y cultura, educación física, idiomas. El reto para nosotros, como sector, y es nuestra apuesta, es articular las distintas instancias del proceso educativo a ese currículum por competencias. Entonces, la formación, si queremos que la interacción en el aula sea así, sea esa dinámica entre el profesor y el alumno, entonces tenemos que asegurarnos que el proceso de formación inicial del maestro, cuando esté en el pedagógico o cuando esté en las universidades, debe de ser así. Yo me imagino que en una universidad en la cual se enseña pedagogía hoy día, lo último que yo quisiera ver es un profesor que se para, tiene a todos sus alumnos y les dice, escuchen, les voy a contar el cuento y al final me preguntan. Yo me imagino que así no es, y que si un alumno levanta la mano e interrumpe y dice, no, un ratito, hasta que yo acabe. ¿Ya? Yo espero que así no sea la interacción de un profesor y un alumno en un pedagógico o en una universidad. Porque justamente ese chico que se está formando como profesor tiene que aprender esas competencias viviéndolas en esa universidad o en ese instituto. Entonces lo que nosotros necesitamos es que esa formación inicial del maestro, ¿cómo evaluamos a los maestros cuando los vayamos a nombrar? La formación en servicio del maestro. ¿Cómo se evalúa al maestro durante el tiempo que está en servicio? ¿Cómo evaluamos al chico? Si al chico lo evaluamos por contenidos, entonces el asunto es por contenidos. Todo eso, los materiales, todo debe estar alineado a ese currículum por competencias. Y en eso no hemos avanzado de manera orgánica y sistemática. Esa es la apuesta hoy día y eso es lo que vamos a trabajar en el ministerio. En segundo lugar, yo dije 3 cosas que quería ver en los maestros. Uno, facilitadores. En segundo lugar, los maestros deben ser alfabetos digitales. La tecnología de la información ha llegado al aula y es un elemento fundamental para hacer el aprendizaje más entretenido y más eficaz. Jamás va a reemplazar al maestro, pero sí es un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. La parte más fácil de lo que tenemos que hacer es en realidad asegurar que las escuelas tengan laptops o tablets y eventualmente internet. La mitad de las escuelas urbanas ya tienen internet. Ahí la restricción es fiscal y es tecnológica, pero no es tan distante que todas nuestras escuelas puedan tener la tecnología necesaria. Lo que es mucho más difícil es lograr que los maestros tengan las competencias digitales necesarias y puedan utilizar la tecnología como parte integral de la formación. Desde su formación, el maestro debe estar expuesto a cómo usar la tecnología como una herramienta más. Y quienes hoy están en las escuelas deben de recibir, los maestros que hoy día están en las escuelas, deben de recibir una formación intensiva utilizando la infraestructura que ya tenemos en las escuelas y en los pedagógicos, y a eso nos vamos a abocar. Y en tercer lugar, los maestros deben ser mentores. Uno de los retos cruciales del sistema educativo, como parte de un trabajo integral que tenemos, es que tenemos que ayudar a construir el carácter de los chicos. El carácter de los chicos. Eso importa muchísimo para el éxito en la vida. La responsabilidad, la perseverancia, la empatía, el temple, la colaboración, la resiliencia, el sentido de la excelencia. Con eso se nace a veces. Pero eso también se aprende. El carácter, que algunas disciplinas lo llaman habilidades blandas, ¿no? Y otras disciplinas lo llaman habilidades no cognitivas. Los economistas lo llamamos habilidades no cognitivas. Esas habilidades se aprenden.
La investigación reciente muestra que no es innato, que no es una cuestión de suerte o de genética. Poco a poco sabemos más de cómo se puede intervenir en la escuela para formar el carácter de los estudiantes. Muchísimo más se puede hacer en el hogar, y posiblemente ese sea el espacio más importante, pero también se puede hacer mucho en la escuela. Y esto es aún más importante para aquellos chicos que provienen de familias disfuncionales o de hogares o de comunidades que no le brindan soporte emocional, sino que son más bien fuentes de estrés o de ansiedad. Por eso, el trabajo que tenemos que hacer en las escuelas de apoyar a construir el carácter de nuestros chicos es fundamental. Yo recuerdo una escuela en las afueras de Pucallpa, hace un año más o menos, en la cual un buen maestro me decía que ellos necesitaban más horas, necesitamos más horas, ministro, aparte de las horas lectivas. Porque me decía que ellos necesitaban tiempo para poder trabajar con los chicos, aconsejándolos, conversando con ellos, interactuando con ellos y a veces con sus padres, porque en la zona había muchísimo alcoholismo. Ese maestro se daba cuenta que además tenía que ser un mentor de sus estudiantes. Por eso, una de las cosas que vamos a hacer en esa propuesta de ley que mencioné hace un rato es que vamos a presentar al Congreso, es incrementar las horas pagadas que un profesor le dedica al trabajo en la escuela, pero fuera del aula, ya sea trabajo institucional o trabajo de mentoría con los chicos y con los padres. Y cuando escucho testimonios como el de este profesor en Pucallpa, no me dejo de sorprender de cómo un maestro tiene la oportunidad y la capacidad de cambiarle la vida a una persona. El segundo punto que quería hablar era de esa otra persona importantísima, ¿no?, de la escuela y de su director. Manejar una escuela es un reto tremendamente grande. El director debe ser un líder pedagógico y un líder de gestión. De su trabajo depende cómo interactúan actores con distintos intereses y necesidades, ¿no?, como los maestros, los padres de familia, los niños, la comunidad en su conjunto. Lamentablemente, por muchos años, el director ha consumido mucho o casi todo su tiempo en solucionar conflictos entre docentes, hacer trámites ante el UGEL y administrar con lo que podía la escuela. Eso ya lo estamos empezando a cambiar. El director debe de gestionar el trabajo con su cuerpo docente, debe de guiar a su cuerpo docente, debe de inspirarlo, debe de asegurarse que trabaje en equipo. El director debe ser el gran gestor y el gran líder pedagógico de la escuela. Y estamos ya dándole más espacio para que sea un gestor. Los directores, hemos seleccionado meritocráticamente 15.000 directores hace 2 años. Este año va a haber un nuevo concurso en el cual se seleccionan otra vez, en este caso, 10.000 directores de manera meritocrática. Reciben además una formación en gestión institucional. Además de eso, por primera vez han tenido y seguirán teniendo un rol en el nombramiento de los maestros que trabajan en su escuela, ¿no?, lo cual es una cosa, digamos, extremadamente difícil. Es como que alguien le diga: gerencia tú una empresa, pero no vas a escoger a ninguno de tus trabajadores. Y no tienes ningún control si alguno de esos trabajadores entra o sale. Lo que te toca, te tocó. No es como un examen permanente en la vida, ¿no? Entonces, ahora ya están empezando a tener un rol en el nombramiento de los docentes y también están recibiendo recursos financieros con los cuales pueden invertir en el mantenimiento de sus escuelas y en la compra de equipamiento menor. Eso se va a expandir y además estamos haciendo una evaluación exhaustiva de todo lo que le pedimos al director en términos de trámites, informes y tareas improductivas, para eliminarlas y darles además, algo que se va a avanzar poco a poco, más apoyo administrativo. Yo varias veces, y quizás en este mismo auditorio, he presentado 2 organigramas, ¿no? El organigrama de una escuela privada, ¿no?, en el cual tienes el director, los profesores, pero tienes coordinador administrativo, asistente financiero, coordinadores de área, vigilantes, asistente de limpieza, etc. Y mostrar al mismo tiempo el organigrama de un colegio público típico. Y era el director y profesores. Y nada más.
¿Y por qué sabíamos que ese es el organigrama típico de esa escuela pública? Porque hasta hace 2 años había unos 37.000 trabajadores administrativos, lo hemos incrementado, ahora ya hay casi 50.000, pero hay 50.000 locales escolares. O sea, con las justas llegamos a 1 por local escolar. Entonces, el director obviamente no necesita mucho más apoyo para poder hacer su trabajo de manera adecuada. ¿Y por qué es crucial que el director tenga ese apoyo? Por muchas razones, pero hay una que yo quiero mencionar, que es que la escuela debe ser el principal centro de formación y de innovación de nuestro sistema educativo. Y ahí hablo de escuelas públicas y de escuelas privadas. Si se dan cuenta, nosotros tenemos en el Perú un ejército de maestros, ¿no? Son 380.000 maestros. Pero queremos que ese ejército no sea un ejército de soldados disciplinados. Lo que queremos es que sea un ejército, pero que son comandos de élite con capacidad de toma de decisiones rápidas en distintos contextos, ¿no? Ese es el ejército que necesitamos. Y va a ser muy difícil entonces mantener un modelo de formación en servicio, en el que trabajamos exclusivamente en una metodología maestro por maestro. Va a ser muy difícil y no es costo efectiva. Entonces tenemos que trabajar escuela por escuela. Caracterizando las escuelas, sabemos que las escuelas tienen distintas necesidades desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista también, ¿no?, de contenidos disciplinares. Y lo que queremos hacer es más bien, trabajando escuela por escuela, generar las capacidades en el director de la escuela, en el caso de una escuela pequeña, o en el equipo directivo, en el caso de una escuela más grande, de tal manera que ellos puedan ir generando poco a poco los procesos formativos, procesos colegiados a nivel de la escuela que sean permanentes y que sean sostenibles. Pero hay otro trabajo más que es muy importante que nuestros directores tienen que hacer y que es muy difícil, que es reconocer, como hacen los buenos directores, que nuestros chicos son todos distintos y todos requieren un apoyo distinto. Quizás hay un alumno que requiera una beca en música para que estudie porque es súper talentoso, mientras que hay otro chico, uno de sus compañeros, que requiere apoyo emocional urgente porque hay una crisis familiar que lo está afectando tremendamente. Y el director y los maestros tienen que ocuparse de ambos chicos. Tienen que estar alertas, darle a cada alumno lo que necesita. Hace justamente del trabajo del director y del maestro una tarea titánica. Y un punto adicional sobre los directores. Necesitamos que los directores trabajen conjuntamente, que aprendan unos de otros, que compartan experiencias. Ya existen grupos de interaprendizaje, aquí en Lima en particular, y la idea es fomentar estas redes a través de la red de directores líderes para compartir nuevas prácticas, para que ellos compartan nuevas prácticas y que también esos grupos y esas redes de directores nos ayuden a nosotros como ministerio para normar mejor el trabajo del director de la escuela. Donde más aprendo de todas las cosas que tiene que corregir el ministerio respecto de lo que le pide a la escuela es cuando justamente conversamos con los directores. Y finalmente, para cerrar, quiero hacer una nota sobre el sistema educativo. El sistema educativo, además del maestro y la escuela, tiene otros actores críticos, parte de la orquesta, ¿no?, de la que se ha hablado aquí. El ministerio, las UGELes, los padres de familia, los centros de investigación, las ONGs, el sector privado que colabora con la educación, como IPAE, por ejemplo. Todos estos actores confluyen a través de distintas acciones para darles un mejor servicio a nuestros estudiantes en las escuelas públicas y en las escuelas privadas. Yo he hablado ya de lo que queremos hacer para avanzar más en hacer más efectivo el trabajo del maestro de la escuela pública. Pero el otro gran actor es la escuela privada. Como Estado, nosotros tenemos que ser socios con la escuela privada para dar una educación de calidad. Y es nuestra responsabilidad asegurar que todo chico peruano, en cualquier escuela, tenga una buena educación. Se ha hablado mucho de la regulación de la escuela privada. En los últimos días se ha satanizado la regulación de la escuela privada por un borrador que se ha compartido justamente para que todos los actores vayan sabiendo qué se está trabajando, que se ha compartido de manera informal, porque todavía viene un proceso de prepublicación formal.
proceso en el cual también yo he tenido oportunidad de conversar con grupos de algunos de los consorcios de escuelas privadas. Y yo quiero comentar cuál es el espíritu. El espíritu de cualquier regulación es exclusivamente que los padres y los chicos reciban un servicio de calidad. La intención es asegurar, en primer lugar, que no existan estafas en el sector privado. ¿No? Es muy probable que no haya ninguno de esos colegios en este auditorio, ¿no? Nosotros, lamentablemente, tenemos miles de colegios privados, usualmente pequeños, que no tienen servicios básicos, en que los maestros no tienen contrato. A veces el colegio es completamente informal. Acá está el ministro de Trabajo, así que el tema de los contratos parece su chamba. Pero en el resto de colegios, que sí están haciendo su trabajo bien, nos interesa también asegurar, por ejemplo, que todos tengan instalaciones adecuadas para chicos con discapacidad, o que no haya discriminación, ¿no? Y nadie es perfecto. Nadie es perfecto, ninguna institución es perfecta, y alguna vez alguna buena escuela va a fallar en algo importante. Nuestra intención es que siempre hayan espacios de subsanación y espacios de mejora, porque todo tiene que ser un proceso. Nosotros, por ejemplo, si tomamos el caso de la necesidad de que todas nuestras escuelas tengan las instalaciones adecuadas para chicos que tienen algún tipo de discapacidad, todavía nosotros como país, en su conjunto, colectivamente, no estamos cumpliendo con esos chicos. No está cumpliendo ni el colegio, ni la escuela pública, ni la escuela privada. No estamos cumpliendo a cabalidad. Y tenemos que avanzar, y yo sé que eso va a ser poco a poco, porque no va a ser inmediato, ¿no?, en asegurarnos, ¿no?, que cumplamos con eso, y que cumplamos con el derecho que tienen esos chicos de nunca ser discriminados en términos de ser aceptados en una escuela y de nunca ser discriminados en términos de que las escuelas no tengan las facilidades que esos chicos necesitan. En eso, efectivamente, muchos requerimos subsanar y tenemos que ir avanzando de la manera adecuada. Y también quiero mencionar que nunca nuestra intención, jamás, va a ser perjudicar la innovación, que alguien lo mencionó también. Hay un currículo básico nacional, que obviamente se debe cumplir, pero cualquier innovación es bienvenida. Y no solo es bienvenida, es una intención del Ministerio que afinemos los mecanismos para que cualquier innovación que se haga en el sector privado, que sea escalable, obviamente, y que sea costo efectiva, la compartamos y tengamos los espacios para aprender unos de otros. Muchos de esos espacios ya existen. Muchos espacios inclusive son promovidos, ¿no?, por entidades privadas. Interbank, Empresarios por la Educación, ¿no?, tienen diversos espacios en los cuales nos permiten compartir, ¿no?, innovaciones dentro de la escuela pública, entre escuelas públicas y también entre públicos y privados. Pero de eso tenemos que hacer más. Yo quiero cerrar diciendo que el objetivo central de cada paso que damos, de cada decisión que tomamos, de cada sol que gastamos, es avanzar en una mejor experiencia para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros jóvenes. Única y exclusivamente ellos. Un mayor bienestar del maestro, una escuela que tenga las facilidades para operar bien. Estos son objetivos intermedios, importantísimos, pero objetivos intermedios. El objetivo central es el bienestar del estudiante, en la educación inicial, en la educación primaria, en la educación superior, secundaria y en la superior. En general, nuestra educación está todavía muy lejos de donde debe estar, y ustedes lo saben tan bien como yo. Esta comunidad educativa, que es una comunidad muy informada y muy apasionada y muy comprometida, lo sabe tan o mejor que yo. Es un reto para todos los que estamos aquí trabajar juntos para hacer más felices a nuestros niños. Nuestros niños necesitan que en sus escuelas se sientan contentos, felices y seguros. Cuando uno entra a un salón de un colegio inicial, más fácil, mientras más chiquitos, los chicos son más entusiastas, uno se llena más fácil de su entusiasmo, de su energía, de su alegría, de su sonrisa. Queremos que esa sonrisa la tengan a lo largo de toda su vida en la escuela. Y queremos que esa se convierta después en la sonrisa del Perú. Muchísimas gracias.